el Señor me llevó a este pasaje de la Escritura. Yo no estaba estudiando la palabra, no estaba buscando nada, simplemente vino la palabra de Dios y me reveló este mensaje. El mensaje de hoy tiene esa naturaleza. Es una revelación de Dios. Pasaje de la Escritura que se ha predicado mucho acerca de él. La palabra de Dios es multiforme. No hay tal cosa como que hay una sola interpretación. Ese es uno de los grandes errores de interpretación que ha habido en la iglesia debido al espíritu griego que nos ha invadido. Que solamente se estudian los principios hermenéuticos, como se llama esa enfermedad. Y se aplican las leyes y dicen este texto eso es lo que significa y se acabó. Lo único ya. Entonces, cuando usted lee los comentarios de estos hermanos, que son lindos, usted termina, usted dice, bueno, ya no hay nada que estudiar, ya los dijeron todo, porque ya eso es lo que dice ahí. Un solo significado cada pasaje. Pero la palabra no solamente es logos, es rema. Y las dimensiones y las alturas y la profundidad y las longitudes de la palabra no está en el logos, está en el rema, está en la revelación. Y no hay un pasaje en la Biblia que podamos decir, esta es la única interpretación, no. Ese es su rema, una palabra iluminada que Dios saca de aquí del logos, de la palabra escrita, y la trae en un momento dado. Y cuando la aplica, vemos dimensiones en la palabra que nunca hemos visto. Moisés dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando esas palabras llegaron a los labios de Jesús en el desierto, tuvieron una trascendencia poderosa y vimos más de lo que estaba en el logos de Moisés. Porque en el momento que Jesús la aplicó, nos enriqueció en significado. Y ahí se formó un yunque que la iglesia ha gastado muchos martillos en la predicación y no se ha gastado todavía. Y esa es la riqueza. Tristemente, el espíritu de Grecia nos ha afectado tanto que hemos limitado el contenido de la palabra. Lo hemos llegado hasta ahí nada más. Y por eso hemos pedido muchas riquezas. Pero gloria a Dios que Dios está restaurando también el estudio de la palabra. Y nos está mostrando los misterios del reino y las riquezas de su gracia, el don de su justicia. Está abriendo los tesoros de la sabiduría. Y digo esto también porque Dios hoy va otra vez a dar un martillazo sobre lo mismo. Pero yo nunca he tenido ese plan. Ni tampoco me propongo ir a la Biblia a buscar mensajes para eso, jamás. Es más, le peleo a Dios para que ya no me dé más mensajes de esos. Vive Jehová que no miente. Pero cuando vale la palabra, ahí es que me lleva. Entonces, por lo que está pasando, por escuchar a los otros profetas, lo que ha sucedido siempre, lo que está sucediendo conmigo como mensajero de Dios, me indica que el Dios del cielo está bajando lo que está muy elevado. Me está diciendo que está levantando lo que está muy bajo. Me está diciendo que está enderezando lo torcido, porque quiere manifestar su gloria. Y para que se vea lo inconmovible, lo movible tiene que ser quitado. Y Dios lo está quitando de su lugar. Vengan conmigo a la palabra, al libro del Génesis, capítulo 26. Libro del Génesis, capítulo 26. Comencemos con el versículo 6 en adelante. Habitó pues Isaac en Gerar, eso es tierra de los filisteos. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová.
El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron, ¿qué cosa? Envidia. Subraya eso. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, y se apartó de allí. Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Muy bien. Aquí se encuentra Isaac en tierra de los filisteos, viviendo algo que también le sucedió a su padre Abraham. Pero a Abraham le sucedió esto en Egipto. Le sucedió un incidente muy parecido a este incidente. Y es que el rey de Egipto, en aquella ocasión, vio a Sara, la vio muy hermosa, se enamoró de ella y la quiso tomar como su mujer. Pero ahora en tierra de los filisteos, a Isaac le pasa lo mismo. Ambos mintieron diciendo naturalmente que era su hermano para salvarse. Y aquí comienza todo. Dice que el rey de Egipto, en este caso Abimelech, puso los ojos en la esposa de Isaac. Y los del pueblo la vieron muy hermosa. Igualmente le pasó a Sara en tierra de Egipto. Hay una enseñanza muy grande para nosotros y ahí comienza la enseñanza. Porque esas mujeres son un tipo de la iglesia. Y la iglesia es hermosa. En el libro de Cantar de los Cantares dice que se ve imponente como ejército en orden. El Señor habla de que su amada es hermosa. Y la compara con un montón de cosas, un montón de metáforas y símiles en el libro de Cantar de los Cantares. Cuántas comparaciones lindas, describiendo la belleza de su iglesia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, que algunos piensan que ahí se refiere a Israel, ahí aparece una mujer vestida de sol, la iglesia vestida de sol. El sol de justicia es Cristo, la iglesia vestida de Cristo. Tiene la luna debajo de sus pies y tiene las estrellas sobre su cabeza, hermosa, vestida de Cristo. La iglesia es hermosa. Siempre el diablo ha tratado de codiciarle la esposa a Cristo. Siempre. Los ojos del diablo siempre han estado hacia la iglesia. Así como el faraón se enamoró de Sara. Así como Abimelech también vio la belleza de Rebeca. Así Satanás siempre ha visto la belleza de la iglesia y ha querido apropiarse de la iglesia. La única diferencia es que Cristo nunca ha negado a su iglesia. Cristo nunca ha dicho: esa es mi hermana. No, Cristo dice: esa es mi esposa. Y yo la estoy embelleciendo para mí, no para nadie. Efesios dice que Él está embelleciendo para Él está embelleciendo. Para presentarla una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, para Él. Y Cristo dice: esa es mi iglesia. Él no la niega, en Él no hay mentira, es mía, yo la embellecí. Toda su belleza es la que yo le di. Yo le encontré a ella como esclava. La encontré llena de harapo. Yo la lavé con mi sangre, yo la vestí.
Yo le puse collar en el cuello, corona en su cabeza. Yo la ceñí de verdad, de justicia, de carácter. Es mi esposa. Y eso fue lo que Juan quiso decir cuando vinieron los discípulos de Juan a decir, mira, todos lo siguen a él. Desde que tú dijiste que él es el Cordero de Dios y tú comenzaste a dar testimonio de él, ahora ya nadie nos sigue a nosotros. Y Juan dijo, el que tiene la esposa es el esposo. Y el que tiene a la iglesia es Cristo. Nadie es dueño de la iglesia sino Cristo. Nadie. Hay quienes se adueñan de la iglesia y comienzan a dar mandamientos. Mira, no le mande ofrenda a nadie. Y dice, esta gente son mías, este es mi ejército, este es mi equipo. Impiden a la iglesia que oiga a otros, que se mezclen, que reciban, que aporten sus dones. Se adueñan de la iglesia como si fuera una finca privada o como si fuera un ganado. Aún la cuentan como si fuera cabeza de ganado. Tengo 300 ovejas, tengo 400, tengo tantas. Se adueñan. Y donde quiera que la iglesia ha estado, el pueblo de Dios ha estado en los diferentes cautiverios. ¿Recuerdan ustedes que el faraón no quería dejar ir a Israel? ¿Recuerdan ustedes la batalla que tuvo Moisés con el faraón? Porque el faraón no quería negociación. Hizo 4 propuestas el faraón para que no saliera. Solamente vaya el ganado, que no vayan los niños, vayan solamente los hombres, que se queden las mujeres. ¿Cuántas cosas hizo? ¿Cuántas mañas para retener? Pero Moisés no negoció con el faraón. Moisés dijo, ahí está el cuerpo de Cristo, ahí está la iglesia de Dios. Ellos no fueron llamados a hacer ladrillos, a hacer monumentos, a hacer pirámides, a hacer ciudades de almacenamiento, sino que este pueblo fue llamado para servir a Dios en el desierto. Deja ir a mi pueblo. Pero el faraón se rehusó y no quería dejar ir a Israel. ¿Recuerdan ustedes el príncipe de Persia cómo cuando llegó el tiempo de los 70 años tampoco quería que saliera el pueblo y Daniel se fajó a pelear y a luchar en intercesión? Siempre los imperios, esos espíritus han querido retener a la iglesia, adueñarse de la iglesia, codiciar a la iglesia, enseñorearse de la grey del Señor. Pero siempre Dios saca a su iglesia y dice, el que tiene a la esposa es el esposo. Él es el esposo de la iglesia. Aquí comenzamos a ver una tremenda enseñanza aquí en tierra de los filisteos. Comienzan a mirar de ahí al rey de los filisteos, la tierra donde está en este caso Isaac y Rebeca, mirando ya para apropiarse de algo que no le pertenece, algo que es del Señor. Ahora, dice aquí que los filisteos sintieron envidia. Y dice el versículo 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Escucha ahora, yo he escuchado sermones muy lindos, preciosos, donde se habla que los filisteos son el legalismo, que son y es verdad, todas esas cosas, cada uno como Dios se lo ha revelado. Yo te voy a decir ahora qué Dios me reveló a mí. No hay ninguna contradicción. Dios me dijo a mí que los filisteos son enemigos eternos del pueblo de Dios, ¿cierto? Una vez predicamos aquí un mensaje, cuida los límites de tus fronteras. Y uno de los límites era la tierra de los filisteos. Y Dios dijo que los enemigos más peligrosos eran los filisteos. ¿Por qué? Porque eran vecinos muy cercanos. Los filisteos compartían, estaban tan cerca de Israel, que era muy difícil hacer una demarcación en la frontera. Y eran los enemigos más hostiles. Ustedes ven en la Biblia y los enemigos más constantes todavía están ahí. Los cananeos están ahí, peleando ahí constantemente con Israel. Inclusive entraban al campamento de Israel, se mezclaban y parecían que era un mismo pueblo, de tan cerca que estaba. Los filisteos son enemigos cercanos, muy cercanos, que se han mezclado con la iglesia. Están en la frontera y se han mezclado tanto que parece que es una misma cosa. Y me dijo Dios, los filisteos representan el espíritu de institucionalismo
estructura, organización, que siempre ha sido el instrumento. Ahí hay dos cosas que hacían los filisteos. Primeramente, le echaban tierra a los pozos. Segundo, los reclamaban para ellos. Subraya eso. Dos pecados cometían los enemigos contra el pueblo de Dios. Número uno, echaban tierra, cegaban los pozos. Número dos, los reclamaban como suyos. Se adueñaban de los pozos. Y Dios me hizo ver en la historia de la iglesia, me abrió el sentido, porque cuando Dios me dijo eso, yo dije, Señor, explícame esto, yo no entiendo esto. Y entonces Dios comenzó a explicarme, mira, analízalo con la historia. Y me lo analizó, hasta me mostró lo que está pasando actualmente en Nueva York. Me mostró. Primeramente, este enemigo de Dios, este enemigo de la iglesia, estos filisteos, por envidia, por celo, por muchas cosas que hay en ellos, le han tirado tierra a los pozos de Dios. Han cegado los pozos de Dios. Y Dios me dijo, mira, comienza con Jesús, con el mismo Jesús. Jesús comienza a levantar el pozo mesiánico, que fue el pozo que él levantó porque eres el Mesías. Y comienza a levantar el pozo mesiánico cumpliendo todas las palabras de los profetas. Y comenzó a predicar: el reino de los cielos ha llegado. Él era la esperanza de Israel. Él fue levantado como la aurora que nos visitó de lo alto. Él fue levantado para el levantamiento de Israel, para hacer luz de los gentiles. Y vino como hijo de Dios, como Mesías, como hijo de David, a levantar el pozo mesiánico. Y ustedes saben entonces lo que le hizo el Sanedrín. La religión en Israel estaba institucionalizada. Habían 70 ancianos que gobernaban todo, tenían un control sobre el pueblo, un control sobre la nación, un control total sobre todo asunto religioso. Aquel que no pertenecía a una de las sectas famosas no podía desarrollar un ministerio en Israel. Usted tenía que ser o fariseo, o saduceo, o herodiano, o escriba, o usted tenía que pertenecer a ellos. Si no, usted no puede desarrollar un ministerio. Cuando Jesús se levanta y ellos ven que todo el pueblo seguía a Jesús, entonces comenzó a brotar el pozo, aquel pozo de gloria. No hubo pozo como el pozo de Jesús. Y cuando estaban levantando ese pozo, aquí no cometieron el error de decir ese pozo es nuestro, porque Jesús no lo querían. Ahí no cometieron el pecado de reclamarlo, pero sí de echarle tierra. Y Caifás se levantó y dijo: a este hombre todo el mundo le sigue. Si lo dejamos, todo el pueblo se irá en pos de él, y vendrán los romanos y destruirán nuestra nación y van a destruir al Sanedrín. Así que es necesario que un hombre muera. Y Dios me revela que ese espíritu de Caifás todavía está entre los judíos hoy. El problema del judío es que Jesús es un problema para ellos. Hay dos palabras que un judío no puede escuchar: Jesús y la cruz. Todavía. Y hay gente que todavía está diciendo por ahí: no, quítale la cruz a los judíos. No, quítasela, que no aparezca en nuestros templos. ¿Qué? ¿Saben qué dice el libro de los Hechos? Que los apóstoles predicaron el mensaje de la cruz y dijeron: a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y en ningún otro hay salvación. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y entonces fueron compungidos de corazón. Los judíos serán compungidos de corazón cuando vean al que traspasaron. Así se van a arrepentir. No es arreglándole la cosa, cambiándole la cruz por un candelero. No. La cruz es la cruz. Y no hay salvación sin cruz. No hay salvación sin sangre. Amén. Claro, no vamos a cometer el pecado que ha cometido el espíritu de la iglesia gentil, que le ha estrujado a los judíos en la cara. Ustedes crucificaron a Jesús. No. No estoy hablando de ese espíritu, porque los apóstoles no hablaron de ese espíritu. Ellos dijeron: ustedes crucificaron al Señor de gloria, pero el Señor lo ha levantado como Señor en Israel, como Mesías, para dar salvación a Israel. Y otro espíritu, no es el espíritu de estrujarle el pecado, es el espíritu de decirle: solamente de esta manera pueden ser salvos. Pero ¿saben qué pasó? Jesús dijo: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿Sabe qué hicieron los judíos? No los judíos, el espíritu de los filisteos que estaban en ellos. Hay que echarle tierra a ese pozo. Hay que silenciar esto. Mataron a Jesús. Persiguieron a los apóstoles. Aunque Dios dijo, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perdónenme, pero cuando Jesús se dio cuenta que no podía brotar en su plenitud el pozo de salvación que él había traído a Israel, ¿saben qué hizo Jesús? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y saben qué hizo? Jesús le dijo a los judíos, en una parábola le dijo, el reino será quitado de ustedes y dado a gente que dé fruto de él. Y se fue a los gentiles y levantó un pueblo entre las naciones. Y los apóstoles comenzaron a predicar primeramente el pozo, levantarlo entre los judíos, pero comenzaron a perseguir y comenzaron a hacer un montón de cosas y ellos se limpiaron los zapatos. Pero ellos tuvieron que salir de donde estaban. Ahora, ¿qué hizo Isaac cuando le cerraron el primer pozo? Él no se puso a pelear. Él dijo, ¿qué? Yo levanto otro. Y fue y levantó otro pozo. Aprende, iglesia. No peleemos por los pozos. Levantemos otros pozos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando el concilio de Constanza quiso cegar el pozo de Juan Hus, cuando estaba en la hoguera cantando himnos y las llamas lo consumían y alababa al Señor, él dijo, ustedes están matando al pato, pero en 100 años Dios levantará al ganso y no lo podrán matar. Y 100 años exactamente se levantó Lutero, que significa eso, ganso, y se levantó y a ese no lo pudieron matar. Ese pozo no lo pudieron cegar. Cuando Dios le ciega un pozo, él levanta otro pozo. Él no se queda ahí, él levanta otro pozo. Isaac dijo, yo no voy a pelear. Una bendición que es de Dios, Dios la pelea. Dios defiende lo que es suyo. Cuando el racionalismo estaba acabando con la fe en la Europa, vinieron a decirle a Carlos Spurgeon, mira Spurgeon, levántate a favor de la Biblia, levántate a favor del Evangelio, tú que eres conocido en Inglaterra. Y él dijo, ¿cuándo alguien ha salido a defender un león? La palabra de Dios es un león que se defiende solo. Yo no tengo que defender la palabra, ella se defiende sola. Los racionalistas son historia. La Biblia es el libro más leído y más publicado en el mundo. Los apóstoles se fueron con su música a otra parte. Cierran este pozo. Cerraron el pozo en Israel. Nos vamos a las naciones. Y en vez de una nación, Dios llevó el evangelio a muchas naciones. Y el mundo fue lleno de la gloria de Dios. ¿Acaso no dijo Dios que a través del Mesías iba a llenar la tierra de su conocimiento, así como las aguas cubren el mar? Eso no lo hizo Israel, lo hizo Jesús. Isaac se fue con su música a otra parte. Abrió otro pozo. Y allá fueron a llenarlo de tierra otra vez. Los apóstoles hicieron eso. Después que terminó el tiempo apostólico, se levantó una generación que comenzó a beber de los espíritus de las naciones. Los padres de la iglesia comenzaron a beber. Muchos de ellos eran filósofos griegos. Habían bebido del mundo griego. Eso era lo que estaba en su apogeo en ese tiempo. Y los pobres, aunque se convirtieron, seguían con su mentalidad griega. Y con su buena intención, porque no los juzgo, ellos introdujeron en la iglesia, mezclaron la fe pura del evangelio con la filosofía griega. Y entonces, en el siglo IV, cuando Constantino se convierte, la iglesia se casa. Una iglesia que había dado el testimonio de Jesús. Mire, en el concilio de Nicea, en el 325, era interesante que los obispos llegaron al concilio porque Constantino los citó y llegaron todos mutilados. Venían con muletas. Habían perdido las piernas, algunos, en el campo de batalla por la fe. Otros venían que le faltaba un ojo, una oreja, una mano. Habían venido de gran tribulación. Habían pagado el precio por causa del evangelio. Ahora no, ahora los reunieron. Y ustedes saben lo que pasó de en adelante en la iglesia. Cuando la iglesia se casa con Roma, lo que sucedió.
de ahí en adelante. Por 13 siglos lo que aconteció. El pozo se cegó, de tal manera que la Biblia desapareció. Era un libro que casi nadie leía. Estaba en el idioma del imperio en latín, la Vulgata. Estaba ahí que solamente unos cuantos podían leer. La gente no conocía la escritura. Prevalecieron las tradiciones, los concilios y todas esas cosas. Por 13 siglos le echaron tierra al pozo. Cuando comenzó la iglesia a institucionalizarse, que Constantino tomó los templos paganos y se los dio a la iglesia y comenzó a darle favores a la iglesia. Y la iglesia vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La iglesia entonces comenzó a alentar el institucionalismo. Vamos a hacer barcos para pescar. Vamos a apuntar cuántos peces hemos pescado. Vamos a cambiar las redes. Vamos a hacer escuelas a los hijos de los pescadores. Vamos a hacer universidades a los hijos de los pescadores. Vamos a hacer hospitales para atender a los pescadores. Vamos a hacer universidades para enseñar a pescar. Y oficinas y papeles y cuantas cosas, hasta que el mover de Dios fue ahogado, fue cegado. Y ya no se veía el Espíritu. Ya no se creía en la palabra, ya no se leía la palabra, ya no se creía en el Espíritu Santo ni lo que podía hacer el Espíritu Santo. Así fue cegado el pozo de la iglesia por 15 siglos, 16 siglos, vamos a decir hasta la Reforma. Escuchen ahora, en el siglo XVI levanta Dios simultáneamente y dice Dios, voy a levantar mi pozo otra vez. Y Dios comenzó a levantar el pozo de los reformadores. Y levantó el pozo en Alemania a través de Lutero. Y levantó el pozo en Suiza a través de Zwinglio. Y levantó el pozo también a través de Juan Calvino, que salió, era un abogado que salió de Francia y se fue a Ginebra, a Suiza. También en España levantó movimientos de reforma, predicando lo mismo sin ponerse de acuerdo. Alguien le dijo a Zwinglio, mira, tú eres un luterano. Y él molesto le dijo, yo nunca he leído un libro de Lutero. Nunca he intercambiado una carta con Lutero. ¿Por qué me dices que soy luterano? Porque tú predicas lo mismo que él. Y él dijo, si Lutero y yo predicamos lo mismo, es porque el evangelio coincide. Aleluya. Gloria a Dios. Eso muestra que estaban predicando lo mismo sin ponerse de acuerdo. Hoy está pasando lo mismo. Donde quiera que yo veo, la iglesia está hablando de la gloria de Cristo. La iglesia está hablando en contra de todos esos espíritus que se oponen a Dios. La iglesia está entendiendo lo que es restauración. La iglesia está comenzando a hablar el lenguaje y a vivir el reino en muchos lugares de la tierra. No estamos solos. Dios está levantando su pozo. El pozo de hoy, el pozo de esta generación. Así que Dios levanta el pozo en el siglo XVI. Martín Lutero coge la palabra. Y cuando lo juzgan en la dieta de Worms, estaba ahí Carlos V, rey de España, que era el rey del Santo Imperio Romano. Estaba ahí juzgándolo y decían, retráctate, Martín. Y él tomó la Biblia, se la puso en el pecho y dijo, yo no puedo retractarme ni tampoco puedo, porque mi alma es cautiva de la palabra de Dios. Yo no creo en papas, ni en concilios, ni nada. Si estoy en un error, mostradme con la Biblia, porque la Biblia y solamente la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Este hombre tenía el pozo adentro, el pozo de la revelación, el pozo del denuedo, el pozo del celo por lo que es de Dios. Por eso no pudieron ahogarlo. No pudieron. Y brotó el pozo de los reformadores. Y el pueblo de Dios tuvo libertad de conciencia. Ya salió del control, del despotismo de Roma. Se disiparon las tinieblas y Dios disipó también las tradiciones y quitó del medio la superstición. Entonces el pueblo comenzó a leer la Biblia en su propio idioma. Comenzaron a adorar a Dios los sacerdotes, ya no los coros en los altares, sino que el pueblo comenzó a cantarle a Dios. Porque ellos comenzaron a enseñar que todos los creyentes son sacerdotes de Dios. Comenzaron a decir que la Biblia es la única autoridad en asuntos de fe, que la fe no la administra la iglesia, que el Espíritu Santo es que administra la salvación y que solamente por fe el hombre es salvo en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y comenzó a brotar aquel pozo de los reformadores. Pero ¿saben qué pasó? El diablo dijo, es un asunto de tiempo nada más. Y yo vuelvo y lo lleno de tierra. Yo sé cómo hacerlo. Yo lo hice con Roma. Así que lo hago con la Reforma. Es un asunto de tiempo nada más. Entonces, miren ustedes.
Los reformadores, en su buena intención de cuidar la fe, la escribieron. Y esa fe llegó a ser no solamente el credo reformado, sino llegó a ser la Constitución. Y se reunieron en Habsburgo y ahí escribieron la fe, la redactaron de una manera tan teológica, tan pulida, que usted la lee y dice, wow, qué lenguaje. Y dijeron, esa es nuestra fe. Y morimos por ella. Pero ¿saben qué? Cuando la fe se escribe y se vuelve una constitución y se vuelve un manual, usted le pone límite a la revelación. Perdóname, la iglesia se quedó diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo. Y todo eso es verdad, pero hay más allá de eso. Hay más allá de eso. Amén. Los reformadores estaban restaurando el atrio, el altar de bronce, la cruz, la sangre, la salvación, la palabra, el abacro, que es la palabra, la salvación y la palabra. Representados en los dos muebles del atrio, el altar de bronce y el abacro, ellos se restauraron. Pero entonces en la iglesia luterana reformada comenzaron a institucionalizarse y dijeron, vamos a organizarnos. Y comenzaron entonces a ordenar los ministros y a ponerle un nombre. Y ya no era el papado, sino el sínodo. Cambiaron de nombre nada más. Pero en vez de un papa, hicieron muchos pequeños papitas. Hasta que hicieron un saco de papa. Se organizaron, escribieron la fe, se guiaron por las constituciones, los manuales, formaron los ministros como si fueran profesionales eclesiásticos salidos de universidades, teología, filosofía, estructuras, instituciones. De tal manera que ese celo, ese fuego, esa unción, esa fe gloriosa de la reforma se volvió igual que la de Roma. Ahora usted va a las iglesias luteranas, tremendos edificios y un montón de viejitos allá haciendo lo mismo. No le diga usted a un luterano o a un reformado, por ejemplo a los reformados que hagan un llamado al altar, y uno cree en eso. Es lo mismo, tienen 500 años haciendo lo mismo. No han cambiado en nada. Se estancaron por 500 años. Dios nos mandó a las naciones. Y nosotros como iglesia fuimos a las naciones a desenterrar los pozos. Y cuando fuimos a Wittenberg, los hermanos llegaron allí entristecidos. Yo recuerdo el testimonio de Hugo, pero el que más me apeló fue el de Francisco, que fue Francisco, vino a llorar, porque es bien sensible. Cuando yo fui a la iglesia donde Martín Lutero clavó las 99 tesis, y yo vi que era un museo, que allí... Y le daban un tubo a uno y le decía, mira, Lutero predicó aquí, este fue el púlpito, aquí está la Biblia que él le predicaba. Por aquí pasó Lutero, para aquí se sentaba en el toile, hacía hacia aquí, hacía esto allá, aquí, hacía yo acá, y aquí, allá, y todo, y aquí en la puerta y todo. Y todo el mundo vestido como en el siglo XVI, con una batola rara. Y el culto, y partían el pan de la misma manera. Él dijo, ay, yo que había oído cosas tan lindas de la reforma y cuando yo veo esto 500 años después. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién dañó la obra del siglo XVI? El institucionalismo con sus estructuras y organizaciones y el control que se adueña de la bendición. Y ahora la reclama y dice, el pozo de Lutero es nuestro. Lutero era luterano. Y Lutero digo, no le pongan a la iglesia el nombre de Lutero, porque Lutero no murió por la iglesia, fue Cristo. Aleluya. Pero todavía le llaman a la iglesia luterana, porque se adueñaron del pozo y le pusieron el nombre del instrumento. Hoy es un museo, pero dice, esa es nuestra historia, ese es nuestro movimiento. Esa es nuestra reforma y ese es nuestro reformador. El que quiera venir aquí, que pague. Y hoy es un museo. Tierra encima del pozo. Está cegado. Y los filisteos diciendo, esto es nuestro, esto es nuestro. Mira, nosotros mejor le echamos tierra antes que hacerlo a ustedes. Eso es nuestro. Porque el institucionalismo se apodera de los movimientos del espíritu. Los seca, los entierra. Y después con el orgullo dice, esto
Fuimos nosotros que hicimos eso. Y viene el orgullo histórico entonces. Así pasó con John Wesley. Juan Wesley era anglicano. Su padre era pastor en la iglesia de Inglaterra. Pero el Dios del cielo en su providencia lo había elegido. Él era parte de una familia que tenía, yo no recuerdo, como 12 o 15 hermanos. Él era el menor y un día hubo un fuego en la familia y Juan estaba allá en el segundo piso y toda la familia pudo bajar y el niño estaba allá arriba y se estaba quemando la casa y estaba rodeado de fuego. Y la mamá ahí levantó la mano y dijo: Señor, si tú salvas a John, te lo voy a dedicar a ti. Y los vecinos vieron y el Espíritu los iluminó y un vecino vino: ven tú sobre mí y el otro sobre el otro. Hicieron una escalera humana y allá rescataron del fuego a John. Y Dios dijo: es un tizón arrebatado del fuego para mí. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y cuando este muchacho creció, comenzó, estaba estudiando ministerio en la Universidad de Oxford y comenzaron con Wesley y otros, su hermano Carlos, y comenzaron a orar a las 5 de la mañana y Dios estaba brotando el pozo. Sube, pozo, sube, decía el Espíritu. Sube, pozo, sube. Y se levantó aquel pozo. Y cuando se levantó aquel pozo, se levantó la iglesia que operaba en Inglaterra anglicana. Y a pesar de que era un hijo de un pastor, de su propia iglesia lo echaron, de la iglesia donde él creció y adoraba a Dios. Váyase de aquí. Váyase con esa música a otra parte. Nosotros somos anglicanos. Esa no es nuestra cultura. Nosotros no adoramos así, no oramos así. Son unos fanáticos. Y ese fue con su música a otra parte. Dice: nos cierran el pozo, lo abrimos allá. Pero esto no lo para nadie. Amén. Déjame decirte que Dios no detendrá su obra por falta de pozos. Va a seguir abriendo pozos. Y cuando a Dios le echan tierra por un lado, Él la levanta por el otro lado. Y es como la ardilla que se mete por aquí y sale por allá. Por otro hoyo. Y vino un movimiento metodista glorioso que llenó a Europa y América. Movimiento glorioso del Espíritu. Juan Wesley escribió más de 200 libros. Predicaba 1000 sermones por año. Significa 3 sermones diarios. Tenía una esposa bien molestosa, pero en su burrito ahí iba, y yo no sé cómo lo hacía, porque formó un montón de ministros. Él predicaba 3 veces diario. Él visitaba a los enfermos, a los hermanitos, y escribió más de 200 libros. Hombre de Dios. Pero cuando murió él y Carlitos, escribieron como 5000 himnos de nuestros himnarios. Tremendo avivamiento. Comenzaron a decir: ¿por qué no escribimos acerca de lo que pasó? ¿Por qué no hacemos un museo donde nació Wesley? Nosotros fuimos allá porque Dios nos mandó a resucitar esos pozos. Y fuimos a la casa de Wesley. Allá está un museo, la casa de Wesley. Y ahora los metodistas dicen: nosotros somos el movimiento de tal tiempo de Wesley. Nosotros, y Wesley es nuestro. Y a la teología le llaman wesleyana. Le pusieron el nombre de Wesley. Y ahora reclaman: eso es nuestro. Pero no solamente dicen eso es nuestro, le echaron tierra. Y ahora, donde había fuego, quedan cenizas nada más. Usted puede allí patinar en aquella pista de hielo que hay en la iglesia metodista. Perdónenme, son mis hermanos. Yo estoy hablando de nuestra historia como iglesia. Se adueñó del movimiento, le hizo todo, apagó el fuego, hizo una liturgia del culto, quitó el espíritu, la espontaneidad del espíritu y todo se volvió lo mismo que Lutero, que los reformados, lo mismo. Cegaron el pozo y dijeron: es nuestro, y se adueñaron del nombre, hicieron un museo, escribieron todo, y ahora tengo los libros de la historia de la iglesia como nuestro movimiento. Y qué orgullo hay de Wesley. Todo el mundo se siente que Wesley, el movimiento. Aquí en Estados Unidos había un hombre llamado Jonathan Edwards, un teólogo, filósofo, uno de los hombres más brillantes intelectualmente de su época. Ese hombre leía sus sermones. Y mientras él leía los sermones, la gente estaba como en el hotel durmiendo. Una competencia de ronquidos mientras él leía. Y el hombre comenzó a frustrarse, un intelectual del púlpito, un hombre brillante. Y entonces comenzó a entrar en desconformidad y comenzó a orar a Dios. Dios: Señor, por favor, yo quiero ser un predicador de poder. Y entonces se comenzó a orar. Y el día que menos oraba 18 horas. Se metió con Dios. Y Dios vio el corazón de este hombre.
y le mandó la unción y comenzó a levantar el pozo. Y qué tremendo pozo. El hombre regresó al púlpito. No cambió su estilo de predicar. Siguió con la enfermedad. Seguía igualito. Seguía leyendo los sermones. Su vista no mejoró. Pero ahora cuando predicaba, la gente temblaba, lloraba, se quebrantaba, se humillaba, se agarraba de las murallas de los templos para no pasar una eternidad sin Dios. Pasaba por las aldeas, la gente lloraba por su salvación. Comenzó un deseo, una sed de buscar a Dios y se levantó el tremendo movimiento. El Espíritu. Ahí estaba Dios levantando un pozo porque le habían cerrado el otro. Y entonces levantó el otro pozo. Y cuando el hombre comenzó a predicar este tremendo avivamiento, comenzaron a discutir que si la Santa Cena hay que dársela a los que no son de la fe, que están en el templo, y comenzó el sistema a bregar con el hombre, y que si yo, que saben una cosa, que el hombre tuvo que dejar todo e irse a ser misionero con los indios, porque el sistema ahogó el pozo. Y fue un tremendo movimiento del Espíritu. Le cerraron el pozo. Y Dios entonces levantó un hombre llamado Finney aquí en Rochester, en esta parte de Nueva York. Otro pozo comenzó a levantar. Y qué tremendo poder había en este hombre. Yo no tengo tiempo para contarle la historia porque no me quiero detener en eso, pero qué unción poderosa, tan poderosa que una vez pasando en un tren por un lugar, solamente de pasar, había tanta unción que la gente donde quiera que pasó comenzó a convertirse al Señor y a llorar por su salvación y a pedir a Dios. Una vez entró a una factoría, a una fábrica, y nadie sabía que él estaba allí. Y la gente en sus máquinas comenzaron a llorar y a pedir perdón. Y después se dieron cuenta que él estaba ahí. Tremenda unción. ¿Saben ustedes qué pasó? Él tuvo que dejar el sistema presbiteriano porque le ahogaron el asunto. Tuvo que irse con su música a otra parte. Hoy es historia nada más. Hoy todo el mundo reclama, Finney de nosotros, Finney es nuestro, pertenecía a nuestra organización, era de nuestra fe, y lo reclaman, ese pozo es mío. Ese pozo es mío. Le pusieron nombres, hay historias, hay museos, hay templos donde predicó, hay la Biblia que él tenía y todas esas cosas. Hasta cogen, como los hermanos católicos, las reliquias y cortan un canto de madera de donde él nació y lo meten en un cristal y lo llevan a otro lugar. Este canto de cristal fue donde nació Wesley, fulano y fulano. Igualito. Cierran el pozo, se adueñan de él. La misma historia. ¿Qué pasó a principios de siglo cuando Dios comenzó a levantar el movimiento pentecostal o carismático? Yo les recomiendo un libro que se llama Azusa Street, la calle Azusa, escrito por Frank Bartleman. Este hombre de Dios, con el corazón de Dios a principios de siglo, él estuvo ahí en el gran movimiento pentecostal. Y él dice que mientras el hermano Simón, un negro, con la boca dañada, sin ninguna apariencia, y Dios eligió un negro. Y este hombre se ponía una caja en la cabeza y se escondía en medio de la manifestación del Espíritu para que no lo vean. Y comenzó aquello tan hermoso. Dice él, nadie estaba asignado para predicar. En el momento dado el Espíritu asignaba. Y cuando predicaba, quien se caía a la gloria. Y comenzaron a llegar de Estados Unidos, el mundo entero, para mirar lo que estaba pasando allí. Y comenzó aquel poderoso avivamiento. Dice, pero un día yo pasé frente a aquella casa vieja y vi que había un letrero. En el letrero decía, yo me acuerdo que apostólico. Ya le habían puesto un nombre al movimiento. Y dice Bartleman, allí comenzó la decadencia. Cuando le quisieron poner nombre a algo de Dios. Como identificándolo, esto es nuestro. Y se apoderaron entonces del pozo. Y de allí comenzaron los diferentes concilios. Y ahora muchos reclaman, no, el pozo de nosotros es mejor, que fue antes de Azusa. Y no, el de Azusa es el nuestro. Y todo el mundo reclama. Entonces lo que comenzó como un movimiento del Espíritu en todas las iglesias se ha convertido en una tremenda denominación dividida en un montón de pedazos llamado concilio, que la Asamblea de Dios, que la Misión Boa, que la que sé yo qué. Y todo el mundo reclamando, con nosotros comenzó movimiento. Nosotros vimos el pozo, el primer pozo es el nuestro. Pero todos se convirtieron en instituciones que antes cuando comenzaron criticaban a los bautistas, criticaban y ahora mismo igualito. Instituciones, universidades, papeleos, igualito. Y el pozo cerrado. Nadie puede acusar a nadie porque el pecado es de todos. Es un pecado histórico del cual tenemos que arrepentirnos.
Quiere que le diga lo más modernito, lo último que el Espíritu me está mostrando, igualito. Apenas Dios comenzó a moverse en las naciones. Oren, yo estoy hablando claro. La verdad os hará libres. Hay gente que no se atreve a hablar de esto, tiene miedo. Nosotros levantamos la bandera del Rey. El Señor sabe el espíritu con el cual estamos diciendo esto. No estamos señalando ni condenando a nadie. Estamos identificando nuestros enemigos para que no reinen entre nosotros. Yo estoy observando el panorama de lo que Dios está haciendo en las naciones. Lo que Dios está haciendo en Argentina, lo que está haciendo en Pensacola, lo que está haciendo en Canadá. Esos 3 lugares son los más famosos. Y yo estoy observando. Y estoy observando la obra de Dios. Y mientras Dios está levantando los pozos en todos los lugares, ya lo están institucionalizando. Ya gente está haciendo redes apostólicas con constituciones igualitas, lo mismo que los concilios, igualito. Entonces la iglesia está polarizando, un grupo apostólico para acá, un grupo apostólico para allá. Estamos más rápidos porque los luteranos duraron años y décadas y siglos para llegar a la plenitud de cerrar el pozo. Ahora no. Ahora mismo está brotando y ya le están poniendo nombre, ya lo están institucionalizando, se están adueñando de ellos. Lo mismo y ni siquiera el pozo ha surgido totalmente. Es increíble. Hermanos, tenemos que orar. Dios nos dio los 7 espíritus y los 7 ojos para velar. Tenemos que cuidar la restauración que Dios está haciendo en la iglesia hoy. Tenemos que pararnos y decirle a la iglesia, no, cuidado, no cometamos el mismo pecado. Dejemos que surja el pozo. Y déjame ahora decirte lo que Dios me dijo. Ven ahora la palabra aquí. Dice el versículo 17 que a Isaac le dijeron, vete de aquí. Vete de aquí. No te queremos aquí. Y él pues se fue. El institucionalismo tiene 2 formas. O le echa tierra al pozo y lo ciega, o se adueña y te echa. A Jesús lo echaron. A Pablo lo echaron. Lutero se fue. Lo excomulgaron. Wesley se fue. También lo excomulgaron. Lo echaron. A Isaac lo echaron. Isaac no se puso a pelear. Él se fue. Versículo 17 dice, e Isaac se fue de allí. Salió de Gerar, pero acampó en el valle de Gerar. En otras palabras, no se movió muy lejos. Gerar estaba en tierra de los filisteos. Y él se movió un poquito más en el campo y se fue al valle, pero en Gerar todavía, tierra de los filisteos. Y como todavía estaba en el territorio de ellos, se sentían con derecho para echarlo y adueñarse de todo porque estaba en tierra nuestra. Por eso el Espíritu de Dios me dice que hay que salir del institucionalismo, de las estructuras, para que no tenga derecho y autoridad sobre nosotros. ¡Aleluya! Y Dios ahí me dijo, nota la trayectoria, Isaac. Estaba allá, lo echaron y se movió un poquito. Y dijo, aquí yo estoy bien. Y vinieron entonces y dijeron, todavía estás en nuestro territorio. Todavía tú estás en el valle del institucionalismo. Así que tú te debes a nosotros. Tú tienes que darnos cuenta. Tú perteneces a nosotros. Esto es nuestro. Yo recuerdo, yo no pensaba salir donde yo estaba. Yo decía, esta es la iglesia de Dios, porque se me enseñaron. Y cuando Dios me dijo que había una iglesia en el mundo entero, digo, pero me quedo aquí para abrir los ojos a todos estos. Pero entonces comenzaron a decirme, tú no vas a adorar así, porque nosotros no somos pentecostales. Y me quisieron quitar la alabanza. Tú estás predicando que es por gracia y por fe. Nosotros somos un pueblo de la ley. Me dijeron. Y después querían que yo me quede. Yo le dije, hermano, yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. ¿Saben ustedes cuál era el problema? Me querían tener porque Dios me estaba bendiciendo y el pueblo recibió la palabra y porque todos estos líderes habían pasado porque yo hice un discipulado y ellos estaban alrededor de mí y tenían temor. Me dijeron, me ofrecieron, mira, quédate que te vamos a hacer evangelista de la organización. Quédate que te vamos a dar una iglesia más grande. Quédate que te vamos a dar más presupuesto para tu programa de radio. Quédate que te vamos a pagar hasta el doctorado en tus estudios teológicos. Me querían retener para adueñarse del pozo.
Y yo dije, esta es una obra de Dios y yo no se la entrego a los filisteos. Me voy de aquí. Abriré el pozo en otra parte. Lucha. Amén. Yo recuerdo que a pesar de que Dios 6 meses antes me dijo que yo tenía que salir de allí, y se lo dijo a unos compañeros y se rieron de mí, y después se dieron cuenta que todo lo que Dios me había dicho se había cumplido porque lo anuncié 6 meses antes. Y Dios tenía todas las evidencias de que tenía que salir, pero comenzaron a llegarme informes que aún los niños estaban llorando en la iglesia por mi ida. El presidente de los pastores dijo, Radamés, tu ida va a ser un gran vacío en el ministerio nuestro. Y comenzaron a llegar esos informes de que había iglesias llorando por mí. Y mi corazón de pastor se me llenó de un dolor, una necesidad, un deseo, no sé qué, una tentación de regresar. Y de momento me quedé de rodillas llorando y dije, Señor Dios de Israel, háblame hoy, por favor déjame oír tu voz. Entonces Dios me dijo, te voy a hablar por un método que tú criticas mucho. Dijo, Señor, ¿cuál es? Háblame como tú quieras. Yo criticaba el método de la gente que abre la Biblia y pone el dedo y decía, aquí me habló Jehová. Porque yo decía que eran los cristianos superficiales. Y Dios me dijo, por ese método que tú aborreces, ahí te voy a hablar. Abre la Biblia, y la abrí de momento y pegué el dedo. Y me salió en Hechos 18:9, que dice, Pablo, no temas. Habla y no calles, porque yo tengo un gran pueblo en esta ciudad. Aleluya, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo entendí. Porque meses antes Dios me dijo en una profunda comunión, me dijo, Radamés, yo te voy a mostrar mi pueblo en esta ciudad. Yo te voy a llevar a todas mis ovejas. Yo decía a los hermanos predicando, yo tengo un sueño, decía yo. Recordando de las palabras de Martin Luther King. Yo tengo un sueño y es ver una iglesia, yo la describía, enamorada de Cristo, que Cristo es el Rey, que no se guía por estructura, sino por el Espíritu. Y yo decía, estoy hablando de 15 años atrás. Y ahora mis ojos ven a este pueblo en esta ciudad, que no pertenece a una organización, sino que es un pueblo de todos los concilios, de todas las denominaciones, de todos los movimientos, pero que se une para servir al Dios vivo y verdadero. Yo estoy mirando una generación que brota, yo estoy mirando un pozo que se levanta, que busca la gloria del Rey. Un organismo viviente, no una organización. Pero Dios me mostró, mientras estuvo en tierra de los filisteos, se sintieron con derecho sobre él. Por eso dice Dios, sal de Babilonia, oh cautiva hija de Sión, sal de allí, sal. Hay un llamado a salir. Estoy hablando de salir de esos espíritus, de esas cárceles. Hay que salir para que no tengan derecho en tu vida. A veces se adueñan hasta del derecho de autor de los que escriben libros. Se adueñan de todo. Sigo. Oigan lo que dice aquí. Versículo 17, e Isaac que se fue de allí y habitó en el valle de Gerar. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y realmente después que muere el instrumento que Dios levanta, entonces hay que le echar la tierra con ganas. Porque mientras está vivo, el hombre del movimiento que tiene la guianza del Espíritu no permite todas esas cosas. Y los llamó por los nombres que su padre los habían llamado. Les arrebató el nombre. Yo estoy viendo que Dios está ahora haciendo lo mío. Nos llamamos concilio que sí, yo que. Dice, no. Iglesia de Cristo. Nos llamamos bautistas. Dice Dios, no. Tú no llevas el nombre de Juan el Bautista. Tú no llevas el nombre de una doctrina. Tú llevas el nombre de Cristo. Los llamados de mi nombre. Y ahora, antes el nombre no era nada, pero ellos se le ponen el nombre de la denominación. No, se llama movimiento wesleyano, movimiento luterano, movimiento reformado. La iglesia dice, no, se apellidarán con el nombre del Señor. Los engendrados de mi nombre los salvé, los hice, los creé, para que lleven mi nombre a las naciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y una de las cosas que Dios va a hacer cuando comience a levantar esos pozos, porque Dios nos mandó ya a las naciones a orar por ellos. Esto lo dijo Dios meses antes y me lo dijo. Voy a resucitar el espíritu de la reforma hoy, pero lo voy a hacer con mi nombre, no con el nombre de nadie. Voy a levantar el espíritu de Wesley, de ese movimiento, pero con el nombre mío, no con el nombre de una denominación. Voy a levantar el movimiento de Jonathan Edwards. Dios va a levantar el movimiento
de los valdenses. Y nosotros fuimos allá a los Piamontes y oramos por los valdenses. Esos hombres y mujeres que pelearon contra un imperio con la palabra y le decían a los hijos: ustedes serán misioneros de Dios o no serán nada. Perdieron sus propiedades, sus derechos, vivieron como errantes en las montañas, eran quemados, perseguidos, pero no renunciaron a la fe gloriosa de Jesús. Pero el sistema lo destruyó a todos. Y hoy es una historia. Solamente Inocencio III mató más de 1 millón de valdenses y avilgenses. Pero la sangre de los mártires es semilla. Matan uno y por el testimonio de eso se levantan 100 y 1000. Dios va a resucitar a los pozos, pero con el nombre de Cristo. Nadie tiene derecho a apropiarse de lo que es de Dios. Escuchen ahora lo que sigue diciendo. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra, el agua es nuestra. Ahora hay un pleito: el agua es nuestra, el agua es nuestra, el agua es nuestra. Cuando Dios me dio este mensaje, me hizo pensar en lo que estaba pasando en esta ciudad. Dios se levantó a la iglesia de Nueva York y le dijo: tú irás a las naciones. Y levantó en esta ciudad un ministerio y lo honró. Y le dijo: este ministerio tú vas a ser voz mía en las naciones. Y levantó ungidos, pero no han oído a Dios. Y me dice Dios que han tomado a los ungidos, especialmente a uno, y entonces lo han desposeído y le han dicho: la unción es nuestra. Todo lo que tú has hecho aquí es de nosotros. Esto es nuestro. Lo han bloqueado, lo han neutralizado en la ciudad. Le han quitado de todo por no entrar en detalles para atarlo. Y cuando Dios levantó el movimiento, dieron hasta decreto: quítense, dejen de estar orando en este lugar. Esto no es un templo. Y dieron decreto para destruir la obra de Dios en esta ciudad. Luego dijeron: esto es nuestro. Tomaron al ungido y a los ungidos y han comenzado a dar decretos y ahora están peleando por el pozo. Y dicen: esto es nuestro. Pero yo me vi diciéndole a ese ungido: mientras tú estés en el territorio de los filisteos, te van a estar quitando el pozo y te van a quitar la bendición. Sal dentro de ellos. No ve que ellos tienen las corporaciones legales. No ve que tienen las pólizas y los manuales y la ley está a favor de ellos. ¿Van a pelear ustedes con lo legal? Nuestro único defensor es Jehová. Y nuestra herencia espiritual no es física. Y nuestras armas son espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. No temáis, manada pequeña, porque el Padre se ha complacido en daros el reino. No tenemos nada, pero tenemos el reino. Tenemos el reino y tenemos al rey. Quizá no tenemos dinero, ni instituciones, ni nada, pero tenemos al rey. Tenemos el reino. Tenemos el mensaje. Salid en medio de ellos para que no tengan derecho en el pozo que Dios levanta a través de ti. Para que no te amordacen, para que no te aten, para que no te neutralicen, para que la obra de Dios se pueda cumplir en tu vida. Dios dice: yo hago los pozos para mi propósito, no para gloria del hombre. Yo no peleo por pozo. Yo salgo como Isaac y me sigo moviendo hasta que llegue a un lugar donde ya no es tierra de los filisteos. Mira lo que sigue diciendo. Hubo rencilla mientras estaba todavía en Gerar, en el valle de Gerar. Pero ese versículo 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y lo llamó por el nombre de Signa, todavía en tierra de los filisteos. Y dice 22, y se apartó de allí. Se apartó de tierra de los filisteos. Estaba cansado de abrir pozos para que los filisteos se adueñen de algo que no es de ellos, de la gloria, de los recursos de esos movimientos. Se han enriquecido y han hecho un gran nombre, y lo que fue para gloria de Dios, ahora para gloria del hombre, y lo tienen seco como el monte de Gilboa. Pero Isaac dijo: yo me moveré hasta que ellos no puedan cegarme el pozo. Y dice que se apartó de allí y salió del territorio de los filisteos. Y cuando salió del territorio de los filisteos, entonces dice: y abrió otro pozo
y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. La palabra Rehoboth significa lugares amplios, lugares espaciosos. Y Dios me hizo ver, me dijo: cada vez que un siervo de Dios sale de la tierra del institucionalismo y ya no tienen dominio sobre él, el próximo pozo es su lugar espacioso. Y Dios, cuando yo me vi predicando, me vi hablándole a este siervo de esta ciudad y diciéndole: Dios te va a llevar a Rehoboth, a un lugar espacioso. No temas salir de tierra de los filisteos. Sal para que no te neutralicen. No temas porque va a llegar a tierra espaciosa, donde te va a mover para el norte, te va a mover para el sur, te vas a mover para el este y para el oeste, y nadie te detendrá, porque ahora es territorio de Jehová y no de los hombres. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo era un pastor allá que tenía un programa de radio y tenía 2 iglesias pequeñas. Yo citaba a la gente, llegaban a oírme, pero no se puede comparar con el lugar espacioso que Dios me ha dado, predicándole a toda la ciudad y a toda la iglesia, teniendo un pueblo. Un día, cuando yo me salí de ese ministerio por un tiempo, vino una pastora aquí llorando, pagó un taxi de $40 desde Brooklyn, enviada por Jehová, y llorando me dijo: yo no sé la causa por la cual te has salido de allí, pero yo le voy a decir una cosa: esa congregación que va camino a su casa no son las únicas ovejas suyas. Usted tiene un rebaño en esta ciudad, y yo, desde que lo oí la primera vez, dije: este es mi pastor. Ahora estoy en lugares espaciosos. Dios me ha dejado conocer las iglesias de las naciones. Hermanos que también salieron de tierra de los filisteos y estamos aquí disfrutando de la anchura, sin límite, sin bloqueo. Gloria a Dios. En ese lugar de esta ciudad, cuando Dios dice: hagan estas cosas, dicen: no, nosotros somos aquí los que juntan, no van a hacer nada. Y como hay que someterse, porque estamos en su gobierno, que baja la cabeza, hay que ser humilde, porque Dios nos manda a someternos, estamos. Pero después que yo salga de tu territorio, estoy en el territorio de Dios, donde me gobierne el rey, en lugares espaciosos. Le hemos dado libertad al Espíritu estos días, y el Espíritu ha hecho aquí lo que le ha dado la gana. Ha mostrado que Él es Rey, Señor y dueño de todo. Gloria a Dios. Por eso Dios dice: sal de Babilonia, cautiva, hija de Sión. La iglesia tiene que salir de tierra de los filisteos, si no, no va a llegar al lugar espacioso. No va a llegar. Vamos a estar atados, amordazados. Un día me dijo Dios: mi siervo, yo quiero que ustedes, mis siervos, dejen el bozar. Y digo: Señor, ¿cuál es el bozar? ¿Qué es este lenguaje extraño eso de bozar? De bozar lo usan los perros. Dice: sí, el bozar es la ética ministerial, que por dar muestra de educación, de prudencia, de sabiduría. Yo no digo eso porque si me ofenden no me invitan más. Una hipocresía educada, y nos callan la boca a los profetas de Dios. Pero Pablo decía: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. Amén. En la restauración, Dios nos ha dado lengua de sabios para hablar al pueblo. Nuestro mensaje no es de condenación. Nuestro mensaje no es trujarle las cosas en la cara a nadie. No, es con cuerdas humanas. Es anunciándole a la iglesia que Dios anuncia cosas nuevas, que viene un nuevo orden, que hay que salir, que en Sión va a haber un templo, que en Sión va a haber un rey, que en Sión va a haber muros, que hay una ciudad reedificada en Sión, que salgan a reedificar. Ofreciéndole bálsamo, ofreciéndole restauración, ofreciéndole los campos floridos que Dios habla, que dice: como el Carmelo será tu campo, allí que será el ciprés, el pino, allí que será el olivo, la vid, la higuera. Restauración no es condenación, no es señalando y estrujando. A ustedes le hablamos así porque ustedes son de reino, pero si estuviéramos en otro ambiente, entonces le hablamos en el lenguaje, en un lenguaje de ternura, de amor, para que nos entiendan. Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor del Señor. En tiempos de la guerra civil en Estados Unidos,
una viejita como de 70 y pico de años. Estaba en el lado de la Unión y de momento ella sale con la bandera de la Unión en medio de la balacera del campo de batalla y sale la viejita y casi cayéndose con la bandera. Y entonces un soldado que la ve se le tira encima, tira y dice: abuela, usted está loca, ¿cómo se atreve usted? ¿Qué hace usted levantando una bandera? ¿Qué logra usted levantando una bandera? ¿Cuál es su propósito? Y le dice: y yo no sé, como yo no tengo un fusil ni sé disparar, solamente yo quiero que todo el mundo sepa de parte de quién yo estoy. Gloria a Dios. Tú tienes que levantar la bandera del reino y decir: yo no estoy disparando, yo estoy aquí para que sepan de parte de quién yo estoy. De parte del rey. Lucha. Hay que agarrar al león y despedazarlo. Hay que agarrar al oso y sacarle los dientes. Hay que agarrar al gigante y meterle la piedra en la cabeza. Y después cortarle la cabeza. Porque esa es la única manera que usted va a libertar al pueblo. No es dándole mensajitos de avivamiento. Aleluya. Ay, que Dios te va a dar una iglesia grandota. Ay, que Dios va a llenar el estadio contigo. Eso no resuelve el problema. Porque cuando usted llena el estadio, vienen los filisteos y dicen: usted pertenece a nuestra organización. Todo esto es nuestro. A nuestras iglesias van, nos mandan los diezmos, nos hacen todo. Y usted sale por ahí y ellos se adueñan de todo lo que Dios hace. Y así seguimos y tenemos siglos en lo mismo. No, pero ahora no. Ahora no. Ahora Dios. Ahora Dios le va a decir a la iglesia: tú vas a ver cómo ustedes van a funcionar sin eso. Quítame las armaduras estas. Y toma la piedrita del reino. Toma la armadura de Dios. Y tú vas a ver cómo vamos a funcionar ahora. Dios nos va a enseñar a funcionar bien. Hemos dependido tanto que ya no sabemos funcionar, ya no sabemos ni predicar. Ensayábamos tanto los sermones y lo que íbamos a hacer y todo estaba tan como el Chapulín Colorado, estrictamente calculado, y tropezábamos con todo lo que encontrábamos. Y perdonen que cite ese personaje tan famoso de México. Yo no pude llegar a los lugares espaciosos. Hermanos, coge el espíritu esta palabra. Las lágrimas que han salido por estos ojos, solamente Dios las conoce. Las frustraciones que yo viví como ministro, veía que todos los esfuerzos eran en vano. Esto no es nuevo en mi corazón. Donde yo estaba, yo decía: a los 4 años nos cambiaban a los pastores. Cada 4 años nos cambiaban. Y yo comenzamos a decir: ¿por qué? ¿Por qué la política de la organización es que nos cambian cada 4 años? Y fuimos a preguntar: no, lo que pasa es que cuando un pastor dura más de 4 años en un lugar, la iglesia le coge cariño y así después la iglesia no quiere que los cambien a los pastores. Y el Espíritu nos dijo: aquí hay una estrategia. Entonces, yo fui el único pastor que duré 7 en una iglesia en vez de 4, porque los hermanos comenzaron: déjenlo al pastor, comenzaron a temer. Y yo le decía a un compañero: 7 años aquí agonizando para meter esta iglesia en el propósito de Dios, y después viene un Juan de los Palotes enviado por organización y comienza a contradecir todo lo que yo hice. Mire, con un solo sermón acababan con toda la obra de 7 años, con un solo sermón, porque son especialistas con ese espíritu de matar todo lo que Dios hace. Y yo gemía, y el compañero me decía, un hombre de organización me decía: pero ¿cuál es tu problema? Tú le estás sirviendo a Dios, tú haces tu trabajo y olvídate después. Digo: no. Yo no soy el agricultor que siembra para que venga después un rodillo a dañarme la semilla. Usted se equivocó. Yo quiero ver a Jehová en la tierra de los vivientes. Yo quiero terminar la obra. Yo corro para alcanzarlo. Yo no corro por correr. Yo siembro para ver fruto. Ese conformismo. Miren ustedes qué mentalidad. No importa que te destruyan. Tú cumpliste con Dios. Miren qué barbaridad. Qué anestesia, como Dios le manda. Muchos están aquí. ¿De qué usted está hablando? Dale gracias a Dios que tú eres virgen. Pero estos pastores que salieron de todos esos movimientos saben de qué yo estoy hablando, porque ellos vivieron la experiencia. Yo no quiero instigar a ustedes un espíritu hostil hacia nadie. No estamos en contra de nuestros hermanos, jamás, porque nosotros también estuvimos esclavos. Vamos a ir con el espíritu de Cristo y la lengua de restauración a decir a nuestros hermanos: Jehová quiere edificar a Sión. Ya el tiempo terminó de Babilonia. ¿Por qué no vamos a edificar los muros y a quitar los escombros y a quitar la vergüenza de nuestro pueblo y a cumplir el propósito de Dios en Sión? Y saben ustedes, no hay que empujar a nadie. El rey de Persia dijo, cuando hizo la fiesta para exhibir la gloria, él dijo: denle vino al que quiera, al que no quiera no le den vino. Dios no le mete el vino nuevo a nadie por los ojos.
Eso aquel que lo desee. El que tenga sed, venga a mí y beba, dijo el Señor. El Señor dice que va a levantar un pueblo, Salmo 110, que se someterá a Él en el día de su poder, voluntariamente. No un pueblo obligado, arrastrado con eslogan políticos. No. Un pueblo que conoce el corazón de Dios, que con Dios le dijo, vengan, vamos a edificar a Sión, salgamos de tierra de cautividad. Este pueblo va a entender, como nosotros hemos entendido, como hay millones en las naciones, iglesias de Cristo que han entendido también. Ellos están saliendo. Dios te quiere decir a ti que nadie va a llegar a los lugares espaciosos mientras estés en tierra de los filisteos. Yo recuerdo los intentos que hicieron para neutralizarme a mí, pero llegó un momento que ya no podían hacer nada. Yo estaba fuera de su jurisdicción y ahora estaba bajo la jurisdicción del Señor. Ahora yo podía hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Me da pena ver a siervos de Dios como están. Yo viajo a las iglesias y veo a los pastores, gente linda de Dios. ¿Qué yo hago? Dios me ha hablado así, yo hago el esfuerzo, yo trato, pero yo no me puedo revelar. ¿Qué me aconseja? No, tú no te puedes revelar. Claro que no. En el reino hay que someterse a toda autoridad superior. Sométase hasta que Dios te diga sal. O te diga sal. Después que yo salí, me dijeron, tú puedes ser uno que desde la radio golpee ese movimiento. No, Dios no me llamó a atacar a nadie. Yo soy pastor. Dios me llamó a salvar ovejas. Eso es parte de la iglesia y Dios sabe cómo tratará con ellos. Yo fui llamado a restaurar. No fui llamado a señalar a nadie ni a atacar a nadie. Yo espero que tú interpretes el espíritu que te estoy hablando. Es un espíritu que todos conocemos porque todos hemos participado del mismo. Pero hay una verdad. Hay una verdad. Hermanos, estoy convencido porque el espíritu me ha hablado repetidamente. La iglesia no podrá llegar a donde Dios quiere mientras esté atada a un sistema humano. No importa lo que tú me digas ni que fulano diga, porque hay gente que sabe arreglar las cosas. No, ¿qué va a hacer? Dios lo hace. Dios lo hace. El Señor dijo, prepárame el camino para que pase la gloria. Y ustedes saben lo que es preparar el camino, es quitar la gloria del hombre para que pase Dios. Ahora lo vamos a hacer como Cristo lo hizo. No con carne y sangre, sino como Cristo lo hizo, como hicieron los apóstoles. Pablo no salió a desacreditar el judaísmo, todo lo contrario, decía, yo soy de la nación de Israel. Yo si pudiera dar mi vida por Israel la diera. Pero ellos tienen un velo y el Dios del cielo se lo va a quitar. Pero no dijo, no, si ellos no tienen nada, no. Trátenlo bien, no le digan nada, no, tienen un velo. Y le voy a decir una cosa, tienen 20 siglos con el velo. Y a mí no me importa que movimientos mesiánicos vengan a decirme, no, porque no. Cristo le va a quitar el velo. Y ellos van a tener que ver al que crucificaron. Y van a tener que ir al Egipto de las naciones a ver al José que entregaron como malchor a los romanos. Y él le va a decir, yo soy Jesús vuestro hermano, que ustedes me entregaron a los romanos y salvé a las naciones. Y ahora vengo a dar pan a ustedes. Pero van a ver a Jesús que crucificaron. Y él le va a enseñar, mira, estas son las cicatrices que me hicieron en casa de mis amigos. Dice Jehová, no estoy diciendo yo, por la palabra y por el testimonio, no va a salir la iglesia de allá. El tiempo ya llegó, pero Dios va a despertar el espíritu de los profetas, como Daniel se despertó cuando se cumplieron los 70 años. Va a despertar el espíritu de Ciro, va a despertar el espíritu de todos aquellos que quieren salir, van a salir. Pero él lo va a hacer. No lo va a hacer con los filisteos. Dios me repitió, ahora vino una palabra antes del culto y me dijo, no heredará la esclava con la libre. Ahora hay mucha diplomacia, mucho arreglo, pero la historia de la iglesia y la palabra dice otra cosa. Y yo me voy a guiar por la palabra y por el testimonio de 20 siglos viendo lo mismo y viéndolo ahora mismo en las iglesias. Oren por el mover de Dios. Oren por lo que está pasando en Argentina. Dios está haciendo una obra linda en Argentina, pero ya el ambiente está ya para convertirse en lo mismo. Ya está preparado. Mire, perdónenme que hable, porque la verdad nos hace libres. Jesús dijo a los fariseos, si ustedes quisieran hacer la voluntad de Dios, conocieran si mi doctrina viene de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios no se ofende con la verdad, dice, dímela, porque yo quiero corregirme, yo quiero andar en el camino de Dios. Es interesante, en Argentina hay iglesias que tenían 3, 4, 50 miembros y ahora tienen hasta 5 cultos de miles de personas. Y ahora están imitando esos movimientos de iglesia crecimiento, haciendo cero en los hogares.
y tratando de hacer crecer la iglesia con métodos humanos. Gente que han visto la gloria de Dios manifestarse, que de nada Dios ha levantado miles y miles de vidas renovadas que vienen a adorar a Dios, pero quieren ayudar a crecer. Los mismos métodos. Hay que orar por esos siervos de Dios. Pero si Dios ha hecho la obra aquí, ¿por qué no yo que ayudarle? ¿Por qué tengo que meter ese espíritu de institucionalismo, esos métodos humanos? Oren, hermanos. Vamos a pagar el precio como siervo de Dios. Vamos a defender como hombres de Dios lo que Dios nos ha dado. Oremos por esos siervos. Oremos por esos movimientos. Oremos para que no pase lo mismo que ha pasado siempre. Que el diablo le eche a tierra lo que Dios ha hecho. Vamos a Argentina. Pero vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, ir a orar por las naciones. Vamos a orar ahí. Vamos a rodear esos lugares. Y vamos a orar a Dios. Señor, lo que tú estás haciendo aquí permite que el hombre no le ponga la mano. Que no se entierre lo que tú estás haciendo en este lugar. Vamos a ir a Pensacola. Y vamos a decir, Señor, que esto no se convierta en lo que siempre se han cometido los movimientos. Que no se convierta. Que no haya tierra aquí. Que haya agua. Y no tierra. Vamos a celar lo que Dios está haciendo. Y oremos para que Dios abra los ojos a ver. Porque si no, nos van a escuchar. Todo lo contrario, se hacen enemigos nuestros. Pero no importa. Oremos. Amemos. Continuemos. Pues un tiempo donde Dios no va a transigir. Dios no va a negociar. Yo lo quiero ver. Yo te aseguro en Dios hoy aquí que Jehová te está hablando. Yo no vengo a ti a impresionarte. Yo tengo una convicción en mi espíritu que Jehová se levantará como león en el campo de batalla y va a sacudir su melena y va a decir, mi gloria no me la quita nadie. Descendamos y confundamos las lenguas humanas. Terminar con estímulos humanos. Esto va a terminar con cambios. Dios va a volver al orden a la iglesia. Va a volver al orden. Vamos a volver al original. Esa es la señal. Vamos a volver al original. Al diseño de Dios. Lo último que dice aquí el pasaje es que después llegaron a Berseba. Aleluya. El último lugar, dice versículo 23, y allí subió a Berseba. Los que conocen un poquito de la geografía bíblica saben que Berseba era la parte más sur de la tierra. Quiere decir, salieron de tierra de los filisteos y ya cuando llegaron ya a Berseba, ya estaban en el límite sur de la tierra prometida. Y cuando llegaron a tierra de Canaán, cuando llegaron a tierra de Dios, dice allí, y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová. ¿Qué pasó cuando llegaron a la tierra, ya lejos de los enemigos, lejos de todas estas cosas? Se le apareció Jehová de noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y aquel es el pozo del juramento, el pozo del pacto. Y cuando llegaron allí reposó el hombre y le pudo hacer un altar a Jehová sin ningún contratiempo. Allí pudo adorar a Dios tranquilo. Allí pudo tomar aguas del pozo tranquilo, porque estaba en territorio de Dios. Cuando Israel estuvo en Egipto, tuvo que servir al faraón aunque no quería. Cuando estuvo en Babilonia, tuvo que servir a los reyes de Babilonia aunque no quería. Solamente cuando estamos en el reino de Dios podemos servir a Dios. Dios quiere llevarte a Berseba. Después de los lugares espaciosos, de la libertad, Dios te quiere llevar a Berseba, al pozo del juramento. Allí Dios le juró y volvió y le repitió el pacto y pudo hacer altar y allí se estableció. ¿Y saben ustedes qué pasó? Escúchame ahora lo que pasó. Es la parte profética que falta. Cuando se estableció allí, vino el rey de los filisteos, porque se dio cuenta que desde que salió el hombre de la bendición, se secó todo. Hay lugares que han sido bendecidos porque los ungidos están allí. Apenas se vayan los ungidos, se seca todo aquello. Y ustedes lo van a ver muy pronto en esta ciudad, donde lo que era gloria se va a convertir en vergüenza y lo que era herramienta para equipar
se va a convertir en escándalo porque no oyeron a Dios. Las instituciones se van a quedar vacías. Los luteranos están reclutando ministros porque no tienen. Sus templos están siendo rentados a los movimientos del Espíritu. La iglesia presbiteriana le está pasando lo mismo. Perdonen que mencione nombres, no me gusta. Pero es la manera de que veamos nuestros ojos y entendamos. Cuando yo estaba fluyendo aquí, vino el líder de la iglesia luterana y me prometió un tremendo sueldo, que pasara unos meses por el seminario para enseñarme algunas cositas, para que yo fuera un empleado de la iglesia luterana. Y le dije, hermano, perdóname, gracias porque he encontrado gracia delante de tus ojos, pero yo no vuelvo a otro sistema. Hace poco me echaron de un lugar y después me llamaron. Nos van a llamar. Van a decir, ahora entendemos que ustedes son como ángeles de Dios entre nosotros. Lucha. David estaba en tierra de los filisteos cuando lo llamaron y le dijeron, ya Saúl se murió, ven a reinar en Hebrón y después en todo Israel. Te van a llamar, dice Jehová. Y esos que creían que éramos sus enemigos se van a dar cuenta que por causa nuestra fueron bendecidos. Porque la unción de Jehová es la que enriquece, la bendición. Entonces la hora viene y la hora llegará que las instituciones, cuando se queden con muchos escritorios, con muchas camas de hospitales, con muchos médicos, con muchos monumentos y estructuras, y la van a ver vacías y la van a decir, ay, Señor, perdónanos, Señor. Y entonces los ojos se le van a abrir. Y a los movimientos del Espíritu que critican y que tildan de todas esas cosas, ese hermano, perdónennos. Ahora entendemos a Dios. Y nos van a buscar. Vive Jehová que nos van a buscar. Y van a reconocer que los pozos son de Dios. Van a reconocer que la tierra no es nuestra. Como dicen ahí, la tierra es nuestra, la tierra es de Dios. Y van a venir después y van a decir, hagamos pacto. Cuando ustedes estaban entre nosotros, todo, había ofrendas, había personas, había avivamiento, habían cultos gloriosos, ahora no hay nada. Ahora tenemos que vender anuncios. Porque eso va a llegar. Eso está profetizado. Vive Jehová y vive mi alma, que si no hay arrepentimiento vamos para allá. Y van a llamar a los ungidos arrepentidos. Y van a decir, venga. Y va a ser la manera de rescatar a los Abimelechs que hay en la iglesia. Ellos no van a ver el propósito de los pozos hasta que no salgamos de entre ellos y vean que Jehová hace redención entre Egipto e Israel. Que Jehová hace diferencia entre un campamento y el otro campamento. Muy pronto en esta ciudad se va a saber de parte de quién ha estado Dios, de parte de una generación de siervos y siervas de Dios que aman el corazón de Dios y le quieren servir, que no están en contra de nadie, pero que con el corazón ven quiénes son los enemigos, huyen de allí y quieren servirle al Dios vivo y verdadero. Esto es palabra profética de Dios. Nuestros ojos lo han visto y lo veremos. La hora viene y la hora está cerca, donde la tierra de los filisteos se va a quedar vacía. Babilonia se va a quedar vacía. Persia se va a quedar vacía. Roma se va a quedar vacía. Y las iglesias avivadas del Espíritu del Reino se van a llenar. Y van a llorar y a pelear, a sacudirse, a decir qué es lo que está pasando, que la gente se está yendo de aquí. Y no van a entender. Pero nosotros vamos a entender por qué están saliendo de esos lugares. Andan buscando los pozos que Dios está abriendo. La gente está buscando los pozos. Hay pozos que son hondos, como el de Jacob. La mujer samaritana dijo, el pozo es hondo y no tengo con qué. Y tú no tienes con qué, dice el Señor. Hay pozos que están muy hondos. Yo no solamente te abro el pozo ese, yo voy a abrir uno
que sus aguas van a saltar para vida eterna. Déjame decirte que Dios va a levantar el pozo de la reforma. Dios va a hacer brotar el pozo de los valdenses. Dios va a levantar el pozo de Wesley. Dios va a levantar el pozo de Jonathan Edwards. Dios va a levantar el pozo de Finney. Dios va a levantar el pozo pentecostal, que por eso está cerrando. Dios lo va a levantar, porque son los pozos de Dios. Pero ahora van a tener el nombre de Dios, porque van a pertenecer al Señor y serán administrados por los hombres del reino de Dios, para que hagan buen uso de esos pozos y cumplan el propósito. Crea la palabra de Dios. Recíbela en el espíritu con el cual Dios te le está diciendo. Ustedes perdonan que yo tuve que mencionar nombres, pero yo me doy cuenta que con simulacro no vamos a llegar a ninguna parte. Yo tengo testimonio del espíritu que hablando con ambigüedad, como un anfibio, no vamos a abrir los ojos a la gente. Dios me dice que hay que abrir claro para que el pueblo vea nuestros errores, vea los espíritus que nos han esclavizado. Pues lo va a ver. Porque si ustedes vieron, nadie se salvó. Todos hemos cometido el mismo pecado. Y lo que tenemos que hacer es arrepentir. Yo quiero que oremos hoy por la iglesia de Cristo. Oremos y pidamos perdón. Déjame decirte que la iglesia va a llorar pidiendo perdón. Vive Jehová que no miento, va a llorar. Ya está llorando en muchos lugares. Israel va a llorar también. Pero de arrepentimiento, no de juicio, de arrepentimiento. Hablemos como hablaban los profetas antes. Ellos no ocultaban la verdad al pueblo. Ellos no engañaban al pueblo. Jesús no engañó a Israel, le dijo toda la verdad. Dejemos la diplomacia, amados. Dejemos la hipocresía educada. Y hablemos. No tenemos que hablar en el contexto antiguo testamentario porque tenemos el nuevo pacto. Y tenemos el lenguaje, y tenemos las promesas y todo el nuevo pacto. Pero digámosle al pueblo quiénes son nuestros enemigos. De dónde que hay que salir. Hablemosle claro. No lo hablemos en una manera como que se lo decimos y no se lo decimos. Yo estoy trabajando con un grupo de pastores ahora y Carlos me es testigo. Que cállate, hermano, un momentito. No, porque vamos a decírselo así un momento, hermano. Eso no está diciendo nada. Digámosle lo que hay que decirle. ¿Y cuál es el problema? Está engañando a la gente. Dice, no, porque es que se ofende. No, dígale lo que hay que decirle. Si usted quiere corregirlo, dígale claro, con amor, lo que hay que decirle. No vengo a arreglarle la cosa que al final no le está diciendo a nadie, lo deja igual. ¿Saben ustedes por qué hacemos eso? Porque tenemos un problema que queremos que nos acepten. Queremos que nos aprueben. Pero ya tú has sido aceptado por Cristo y aprobado por Dios. Jehová te dé entendimiento y te dé convicción de que esta palabra viene del cielo. En nombre de Jesús. Amén.